Hola, buenas tardes amigos. Estamos en la hora de la entrevista en Las Aventuras de la Espada de radioya.es y hoy tenemos un invitado excepcional. Excepcional por su trayectoria personal, excepcional por su trayectoria como militar y excepcional como su trayectoria como autor. Estamos hablando del general don Luis Alejandre Sintes, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra en una época en la cual España estaba, en un momento en el cual España estaba apoyando a la OTAN y a las instituciones internacionales en la lucha contra el terrorismo, y en esa facción el general Alejandre fue una pieza principal y fundamental. Y bueno, pues estamos aquí con él por vía telefónica y le vamos a desear muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal va la vida? Creo que ha cambiado mucho desde que está usted retirado. Bueno, la vida cambia, pero lo que pasa es que yo intento mantener actividad y tengo 2 o 3 cosas que hacer que creo que es sano. Es decir, el ser humano, cuando está a punto de cumplir 78 años, si tiene la cabeza llena y tiene ilusiones, vive. Y si se abandona y se deja arrastrar por las malas noticias, por las preocupaciones, pues no vive bien. Bueno, yo he optado por la solución de tener actividad. Hoy mismo tú sabías que iba a Palma, cogí un avión a las 7 de la mañana, he regresado a las 4, y 7 horas densas en Palma, despachos con la autoridad portuaria, con la Dirección General de Arquitectura del Gobierno Balear. Bueno, hay que moverse. Y bueno, sí, señor, vamos a hablar ahora de su libro. Claro. ya va siendo hora, ¿no? Y luego hablaremos de los libros que edité en el año no sé cuántos. Yo tampoco me acuerdo. Es que me he dejado el libro en casa. Le tengo un ejemplar que me dedicó el autor, creo recordar. Y bueno, pues voy a hablar un poco de memoria, porque tampoco me lo he leído esta semana. Me lo leí cuando lo cogí por primera vez y la verdad es que no me acuerdo. Lo que pasa es que conozco el tema. Entonces... Me pasa a mí lo mismo. Yo al tener que refrescar memoria, bueno, he descubierto cosas, unas que me han gustado más. Y bueno, llegaste al buen detalle y conseguiste esa información en Francia, pero también se me había pasa el tiempo rápido. Sí. Hablamos de un libro editado en 2006, sí. Que llevamos 12 años ya en cartera. Sí, es un libro antiguo, pero yo recuerdo que era un libro imprescindible. ¿Por qué? Porque no hay nada. O sea, hay temas, o sea, hay 58.520 tomos de la guerra civil, pero de un tema tan importante como es ese no hay nada. Y eso que se ha despertado últimamente mucha pasión porque hay mucho viaje a Vietnam. ¿Sí? Y mi editor está contento porque dice hay un rebrote de ventas por los viajes de la gente a Vietnam en estos momentos, que hay turismo en Vietnam intenso desde España. Sí, bueno, a Vietnam y a una serie de sitios que nunca se había ido la gente, ¿no? Pero Vietnam ofrece seguridad, y que todos los países esos que vienen de democracias más o menos populares ofrecen sobre todo seguridad, que para el turismo es un factor muy importante. Sí, bueno, yo personalmente creo que Vietnam ofrece bastante más seguridad que, por ejemplo, los que vienen de las repúblicas soviéticas, porque yo recuerdo que cuando estuve en Kirguistán y también en Kazajstán y en Uzbekistán, cuando nos movíamos allí con Enduring Freedom y luego con ISAF, lo cierto es que había que tener cuidado sobre todo con la policía, era quien te podía robar. Una cosa muy curiosa. O sea, quien te podía asaltar en un momento dado era la gente que se supone que está para protegerte, ¿no? Pero bueno, es la vida. Bueno, mi general, yo sé que tiene varios libros, pero nos vamos a referir a uno que no por desconocido no es menos importante, y además que creo que está repuntando editorialmente, que es un libro en el cual nos habla de la conquista española de Vietnam. No se llama así el libro, sino Cochinchina, ¿no? Se llama Cochinchina, cosa que en el lenguaje normal la gente suele decir Conchinchina, que no es Cochinchina, porque estaba entre la India y la China. Sí. Y yo creo que el dicho se ha quedado de te mando a Cochinchina o te vas a Cochinchina, procede de los dominicos, que son los evangelizadores de aquella zona y que les costó la cabeza a más de uno. Y cuando salían del seminario de Ocaña en Toledo y lo mandaban a la Cochinchina o India, era como diciendo, te vas para allá destinado y ya despídete que no sé si volverás. Sí. Y ahí quedó el dicho ese nuestro como algo muy alejado, que puede la Cochinchina. Alejado y peligroso. En el fondo lo que hay es una expedición española apoyando a Francia
porque Francia veía que todas las potencias europeas tenían bases en el oriente. Portugal tenía Macao, tenía posiciones en la India, Inglaterra estaba implantada en todos lados, Singapur, Hong Kong, España estaba implantada en las 6.000 islas en las Filipinas, y Francia del imperio decía, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros para que no estemos allá abajo? Y quiso, por cierto, momento, incluso comprándose una isla de las Filipinas, hizo intentos enormes para estar presente, y ese intento le salió muy bien de la mano de Napoleón III, de la buena amistad que había con Isabel II, de unos políticos españoles que también querían buscar expediciones fuera de España, sacudida por las guerras carlistas. Pensaba que una proyección exterior era buena, y es cuando yo me cifro en las campañas de O'Donnell, que fue el compromiso que adquirí con mi editor, es cuando accede con Francia para prestarle a Filipinas como base de operaciones, para prestar tropas tagalas y tropas españolas, tropas peninsulares, y para ayudarles a desembarcar en Turán, se concentra primero en Hainan, en una bahía que luego utilizarían los norteamericanos para desembarcar cuando desembarcaron en Vietnam. Así que hay un paralelismo enorme, y hay algunas cosas de las que luego hablaremos, entre el diario de operaciones del contingente español que va a Cochinchina con lo que luego los norteamericanos tienen que hacer o hacen para desembarcar en Vietnam. La historia se repite. Hombre, los puestos estratégicos son los mismos, los puertos son importantes, pero muy cerca de Turán hay un cementerio con españoles, muertos en esa campaña, que testimonian el esfuerzo y el sacrificio que hicimos en aquel tiempo. Yo siempre me ha llamado una atención una cosa acerca de lo que ha escrito el general Alejandre, y es esa fijación o semifijación con Prim. Es decir, en este libro el protagonista secundario es Prim. En el libro sobre México, que también ha proyectado y ha hecho, también Prim es el personaje. Siempre entre bambalinas o en primera línea Prim aparece. ¿Prim es el motivo de hacer este libro, o realmente es el desconocimiento de Palanca y sus hombres? No. Palanca me abre, porque Palanca, cuando deja escrito un relato histórico de lo que él hace, porque lo pasa mal, yo tengo que ir a Valencia dentro de poco a hablarle personalmente de Palanca, dedica su libro a Prim. Así que Palanca, y quizá me abre la puerta, y luego es cuando en el segundo libro toco la expedición de Prim a México. Pero en el fondo Palanca echa de menos a un mando como Prim, que le comprende, que le anima moralmente, que le comprende, etcétera. Porque Palanca encuentra fuerte resistencia, es un hombre con iniciativa. Estamos hablando de un tiempo en que no había telegramas, así que a Palanca cuando desembarca en Turán no le mandan cada día por radio lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir. Decide cosas con almirantes franceses, pone sus fuerzas al frente de días duros por el delta del Mekong. Y claro, ¿qué enemigos quieren seguir a Palanca? Los que no se mueven de su despacho. Así que todo el que hace algo y le sale bien y se deja el pellejo y sale herido y vuelve a combatir, ese hombre se va creando enemigos naturales. Y Palanca, y hay un segundo Palanca que va rebotando después de problema en problema, y estaba leyendo el último que tiene cuando acaba de capitán general en Baleares, y suprime para evitar unos conflictos. En Baleares hay una gran devoción a la beata Catalina Tomás, y él, a plena época de la revolución, no quiere conflictos entre los que querían beata y no querían beata, y también se mete en un follón de la puñeta, porque si Palanca es un tío con personalidad y luchará cuando él tiene iniciativas, él tirará hacia adelante, y es valiente, es heroico, vive muchas veces, tiene que pedir dinero prestado a los almirantes franceses porque no le llegan las pagas de Manila, ni para él ni para sus hombres. Así que, pero claro, luego tiene su fuerte carácter, quizá un poco de soberbia, pues se crean unos enemigos que lo llevarán a Fuerteventura, a Canarias, a Burgos, a Palma, por todos lados rebotar al final de su vida. Pero es un personaje interesantísimo. En Valencia le adoran, y yo cuando vaya a hablar que estén seguros en Valencia que hablaré bien de Palanca, porque como dice Carlos Seco en el prólogo del libro, porque tuve la grandísima suerte de que Carlos Seco, brillante, me animase, me escribiese el prólogo, me dice, yo creo que a Alejandro le da un poco de envidia al coronel Palanca, y ciertamente me parece una persona excepcional, con capacidad de sufrir, y por supuesto tiene amigos y tiene gente en el Ministerio de Estado que le apoya, pero también se encuentra con dificultades, como
cualquier persona hoy en día que se meta en Dios. Sí, bueno, es que el general, bueno, entonces coronel, cuando inicia la campaña de Vietnam, creo recordar que es coronel, se le ponen varios miles de hombres bajo su mando, no recuerdo exactamente si son 14 o 17.000. No, bueno, al final, Francia pone 3.000 y en el fondo él acaba en Vietnam con una compañía de 200 hombres, así que tiene que evacuar, se le mueren, se le enferman, tiene heridos, y él acaba luego con una especie de compañía de choque contra galos que conocían muy bien el terreno, que resistían muy bien el terreno, y acaba con pocos hombres, y poco a poco va siendo sustituido por los franceses. Franceses conquistan Saigón, el almirante de Saigón necesita una escuadra fuerte, allí la tienen y él no la tiene de apoyo. Los franceses empiezan ya a cobrar peajes por el puerto, dan vida al puerto, crean muelles, crean otras cosas, y él ve como España, que tenía la gran oportunidad de estar presente y de estar casi en pareja con Francia, no recibe apoyos y lo van abandonando. Ahí viene su rebeldía. Pero bueno, la evolución de todo esto es interesantísima porque él empieza, cuando España se decide, en el fondo va a recuperar el honor de 2 obispos españoles que han sido asesinados ahí arriba, porque enseñar el catolicismo en aquella zona era jugársela. Ya hemos hablado de Conchichina, hablamos del obispo José María Díaz Sanjurjo, un hombre adorado en Asturias, su región natal, y luego matan a José María Díaz Sánchez, otro obispo. Esto, en cierto sentido, a Palanca no le afecta. A él le afecta que el esfuerzo que hace Filipinas, él y sus hombres, no sea reconocido por España, que podría haber tenido en Vietnam parte importante de sus puertos que le venían bien, o parte importante de su comercio. De eso se queja él. Pero bueno, eso es lo que intento yo sacar un poco a flote. Pero a España le costaba incluso mantener Filipinas, recuerdo que son 6.000 islas, y si no tenía sobre Manila una buena escuadra, aunque tenía un buen apostadero, si no tenía una buena flota para guardar aquello, difícilmente España podía estar presente en el Oriente, y poco a poco va decayendo hasta que en el 98 perdimos Filipinas. Sí, bueno, la verdad es que yo entiendo perfectamente, no sé si los oyentes lo van a entender, pero yo entiendo perfectamente lo que está contando en general, y es esa sensación que muchas veces tiene la infantería a pie sin dinero, de estar abandonados, de encontrarnos muchas veces. Yo no soy de infantería, soy de sanidad militar, pero como si fuese de infantería, porque o de cualquier otro arma o cuerpo, porque estamos siempre al lado y pasamos lo bueno y lo malo que pasan los de armas a los que acompañamos, ¿no? Y el gran problema del soldado español siempre ha sido lo mismo: qué buen vasallo si hubiese buen señor. Ese es el gran problema, y creo que es el problema de Palanca, ¿no? Y bueno, yo en el libro descubrí, porque cuando vas escribiendo un libro te aparecen cosas, referencias, etcétera, y hay una casualidad que a mí me llenó muchísimo. Palanca describe la conquista de un pueblo que está en el delta del Mekong, que se llama Gokong, que es el último prácticamente que él, con al frente de sus tropas, tiene que vencer una ciudadela que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, y me queda el nombre de Gokong sin más. Y un día, leyendo a Luis María Arzón, descubro un artículo suyo que luego lo recupera, se llama, y Gironella escribe otro libro que se llama En Asia se muere bajo las estrellas, hablo de memoria, y refiere las aventuras de los médicos españoles e intendentes españoles que fueron a la guerra de Vietnam junto a los norteamericanos. Sí. Bueno, hasta aquí lo sabíamos que había unos médicos que habían estado en un hospital al sur de Saigón, que iban en helicóptero, etcétera, etcétera. Hablamos del Vietnam de 1966, pero no sé por qué, leyendo, digo, y esta gente del hospital lo montaron en Gokong. Y fíjate, 150 años después, ni Palanca podía imaginar que otros españoles irían allí, aunque fuesen médicos, ni los médicos españoles, con los que luego hablé con ellos, sigue vivo el general Velázquez, etcétera, podían imaginar que en este mismo Gokong hubo 200 y pico de españoles de una compañía 150 años antes. Hay aspectos que la historia muchas veces te da más alegrías, porque en el fondo, bueno, yo pienso en Gokong les da lo mismo. No, hay una placa en el hospital cuando los españoles, y me imagino que los españoles consiguieron que pusiese una placa que volvían a Gokong por segunda vez después de 150 años. Y hay aspectos, cuando yo hablé con los médicos, hay aspectos emocionantes,
porque contaban las mismas aventuras, los mismos problemas que tenía el Delta para circular, que contaban Palanca hace 150 años. Sí, bueno, la verdad es que sangre española regó hace 150 años Gocom. Gracias a Dios, mis compañeros y, bueno, los compañeros nuestros, porque militares eran y además del Ejército de Tierra, pues estuvieron en ese hospital. Yo he conocido a varios de ellos. Tuve la suerte de que cuando hice el servicio militar como soldado de reemplazo, además por mi reemplazo empecé viviendo todavía el generalísimo Franco, y mi capitán del Instituto de Medicina Preventiva había estado allí, me contó varias aventuras y tengo una colección de fotos. ¿Quién era de ellos? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas del nombre? Sánchez de Terán. Sánchez de Terán. Sí. Era enfermero, no era médico, ¿verdad? No, era enfermero. Bueno, ATS. Pero era Terán, en todo lo que he recopilado yo de tal, porque quieras o no quieras, después cuando te metes con ellos vas tirando de la madeja, ¿no? Sí. Terán era el más fotografiado de todos ellos. Sí, bueno, debía ser un tío muy vivo. Iba a decir pájaro de cuenta, no me atrevo. Don Juan Tenorio y don Los Mejías, los dos juntos. Que conseguía, que creo además que conseguían los americanos lo que buscaban, porque ¿no? Les meten un pueblo, les mandan un montón de heridos, ellos no saben quién es el Vietnam y el Vietcong, y procuran, así que lo importante para ellos es curar, y tienen que utilizar métodos casi de guerra, tanto en amputaciones como otras cosas. Y te tengo entendido que Terán era el encargado de recoger o de conseguir lo que hiciese falta en Saigón de los norteamericanos. Sí, era el conseguidor. Además, este es un tipo, era paracaidista. Curiosamente, prácticamente casi toda su vida militar estuvo en la brigada paracaidista hasta el final, que ya pasó a un destino más de sanidad militar, más de lo suyo, porque los paracaidistas se machacan mucho. Es gente que... No sé yo bien que he estado 10 años con ellos. Acaba muy mal, sí. Y de hecho, de paracaidistas salió también un capitán que se llama de Intendencia Vázquez Labourdet, que es un hombre que tenía muy buen francés, por el apellido suyo, casado con francesa, y que no sé qué tenía de descendencia, porque en Vietnam el pueblo hablaba francés, ante los americanos. Y Labourdet, que era un hombre que de no características físicas demasiado brillantes, de tendencia, en cambio allí tuvo un comportamiento enorme. Y nosotros decíamos, a Labourdet se lo van a comer los vietnamitas. Y Labourdet volvió y hizo un buen trabajo como administrador de intendencia del contingente español. Sí, la verdad es que los españoles que estuvieron allí en esa guerra de Vietnam, en la que los americanos pretendían que hubiésemos entrado, pero bueno, el generalísimo, que tenía 2 dedos frente. Entramos, la bandera de España estaba en Saigón. Sí, entramos como coalición y como tal, bien, pues entramos. Lo que pasa es que en España no nos interesaba idearlo demasiado. No. Y yo transcribo una carta del general Franco al presidente norteamericano en el libro, en el que dice: cuidado con meterte en una guerra con esta gente. Esa gente lucha por sus nacionalismos. Ho Chi Minh no es ningún... Cuidado, como diciendo, meterte en una guerra contra un país que lucha por su independencia es muy complicado. Y esta gente lucha en este momento por su independencia. Y le previno, cuidado con una guerra. Y mira cómo acaban los americanos. Sí, bueno, es que es curioso. Yo siempre he hecho, a la que vi el libro y leí la primera parte, luego a la que pasé a la segunda parte, que es la de los españoles en Vietnam, me refiero a los de sanidad militar nada más, pues yo llegué a una serie de preguntas, y una es: ¿cómo es posible que unos pocos miles de hombres mandados por un coronel, que cuando pide apoyo logístico y pide más dinero, lo que le mandan es una carta de ascenso? O sea, esa es toda la logística que le mandan. Bueno, pues le haciendo. España estaba desangrada por las guerras carlistas, no teníamos más. Ya, pero lo que no entiendo es cómo los americanos, con esa capacidad tecnológica, esa capacidad brutal desde el punto de vista armamentístico, 500.000 de soldados, la primera potencia del mundo, llega allí, se enfanga y al final pierde y se va con el rabo entre las piernas. Porque tenía una retaguardia también debilitada. Sí. Y que los soldados que no tengan el apoyo de sus sociedades difícilmente pueden combatir.
y los errores, las lecciones aprendidas de la guerra de Vietnam darían para 3 programas, pero las hay. Los americanos, en el momento que deciden que ya sus presidentes empiezan a hablar de que podrán volver, de que pronto volverán, ya debilitan la moral. Y hay otro aspecto que es importante de la guerra de Vietnam: los contingentes llegaban allí con 6 meses de plazo, porque no podían estar más tiempo, porque decían que enfermaban, etcétera. Bueno, y la gente que llegaba para 6 meses, los 2 primeros meses era fiero combatiente, pues el 4º mes ya decía tal, y a partir del 5º mes ya pensaban volver. Entonces, cuando no tienes apoyo de tu sociedad y cuando a la guerra hay que ir diciéndole vas a volver cuando ganes, no puedes ya ir comiendo ideas. Así que en cierto sentido los americanos perdieron por el impulso indiscutible del Vietcong, pero también con la debilidad intrínseca de su propia sociedad. Sí, eso está muy claro, sobre todo cuando una guerra es impopular entre el pueblo, no porque el pueblo decida que es impopular, sino porque se pierde la guerra de la propaganda, que es lo que quizá pasó en Estados Unidos. Es lo que le pasa a Trump, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos tiene un grave problema, y es que los socialdemócratas, por llamarlos de alguna manera aproximada a los demócratas norteamericanos, están más por cumplir los intereses internacionales de ciertos aspectos políticos que por defender a su propia patria, y entonces pasan cosas como lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos con la lucha por el muro, famoso muro que... Esto sí que daría para un programa de 3 horas. Eso sí da para un programa. Pues este programa, Las Aventuras de la Espada, aprovecho para decir que entre las ampliaciones que va a tener es que, ya lo anunciamos, que dentro de poco vamos a tener un programa especial sobre el tema de la Primera Guerra Carlista, al cual va a venir pues gente muy influyente en ese campo, como León Arsenal, que es un gran especialista, o como José Gallego, que también estuvo aquí. Ahí aparecerá Prim también, ahí aparecerá el primer Prim. Bueno, pues contamos con el general Alejandre para que nos hable de sus experiencias estratégicas y sus ideas sobre el funcionamiento de las naciones ante la guerra. Bueno, pues no soy experto en las guerras carlistas, no es muy fuerte, porque a Prim lo encontré porque siguiendo su biografía, sí. Prim se hace en la Primera Guerra Carlista. El jump, el relámpago al frente es Prim en la Primera Guerra Carlista. Entonces, ¿para qué le vamos a llamar al general Alejandre? ¿Para qué mesa redonda quiere que le llamemos? Lo que queráis. Podemos hablar otro día de la expedición de Prim a México, que es muy interesante también. Pues sí, eso sería interesante, porque además es un tema, es más político casi que militar. Sí, además, la postura de Prim, yo siempre he dicho que Prim i Prats es un gran español. Además, ese momento grandioso en el cual los voluntarios catalanes que manda Prim son los que deciden una victoria en el norte de África, en Tetuán, exactamente. Y en México Prim actúa como estadista. Hay quien dice que al estar casado con Paca Agüero, que era una hija de dueños de minas de plata mexicanas, que esto tal le afecta. No, Prim tiene una visión estratégica y no se mete en una guerra en México como hacen los franceses, y no le hacen caso, y Maximiliano le cuesta que lo fusilen en Querétaro. Así que el Prim ve bien claro que una cosa es cómo actúan después de un convenio entre Francia, Inglaterra y España para recuperar la deuda que Benito Juárez había congelado o no quería pagar, y él, una vez rescatada la deuda, cree que no han firmado un pacto para invadir, para hacerse cargo del país, cosa que Francia lo interpreta. Y él advierte, y el inglés le hace caso a Prim, él advierte: os va a costar. Y México se siente engañada por los tripartitos y acaban, después de internalizar a Maximiliano en México, acaban fusilándolo. Así que cuando, desde el momento que no tuve el apoyo de 6.000 bayonetas que digo yo, que le protegían, desde el momento que Francia, también con problemas internos, no podía sostener aquella guerra en México, por mucha legión extranjera que tú sabes que la legión extranjera francesa conmemora un combate Camerone que fue es en México precisamente, que fue un combate heroico, pero heroico
heroico que tuvieron que salir de México los franceses. Sí, muy heroico, pero lo cierto es que los franceses se metieron en un jardín del que no podían salir bien. Claro. Y sin embargo los ingleses hacen, como bien ha dicho el general, hacen un buen apaño con Prim y se dan cuenta de que Prim tiene, como vulgarmente se dice, 2 dedos de frente en este sentido, ¿no? Y cumplen un convenio que han firmado en Londres un 31 de octubre y que han firmado y que se comprometen unas cosas y dicen, nosotros no había cartas escondidas, hemos dicho que hacíamos esto, castigamos al país porque asaltando Veracruz y recuperamos la deuda externa, pero no tenemos ningún interés en conquistar un país. Sí. Y lo ven venir. Y tener estadistas y generales que ven venir las cosas, que ven al otro lado de la colina, es muy importante, porque si no te meten en unos fregados del diablo. Sí, el libro que yo tengo metido estamos con John Keegan, ¿no? Es la reanexión de Dominicana. Sí. Ojalá alguien hubiese visto que la reanexión de Dominicana era un caramelo envenenado. Sí. Y nos costó un montón de muertos. Sí. Pero bueno, de esto también podemos hablar otro día. Bueno, lo de Santo Domingo es muy interesante. Y hay otro punto que yo no sé si ha tocado el general o piensa tocar, que es las actividades en los Balcanes, en Turquía y demás. Yo tengo entendido que Prim también fue por allí de observador militar en la guerra. En la guerra turca. Y que además... Bueno, y fue condecorado y fue bien recibido y incluso habló de emplazamientos de piezas de artillería. Prim era seductor, y es indiscutible. Así que Prim no solamente seduce a la sociedad parisina y se casa con Pacagüero en la Madeleine. Pacagüero, dice él, aporta la no despreciable cantidad de 1 millón de duros de dote, así que no está mal. Es un dinero, Y seduce. Prim es indiscutible que arrastra a sus soldados, pero seduce la sociedad. En Europa era un hombre conocido, querido, respetado, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se va a enfrentarse a la guerra tal, da sus ideas, va con un acompañamiento impresionante de coroneles y tentecoroneles, que todos ingenieros que copian planos de fortificaciones y despliegues, etcétera. Prim es muy curioso, otro día dedicaremos. Emilio Diego ha reeditado un libro sobre Prim, que es una biografía impresionante, pero en Prim hay un personaje detrás que es la monda. Sí. Y bueno, ¿y qué hacemos en España cuando tenemos un personaje que vale? Y la historia de España seguramente hubiera cambiado, pues lo asesinamos. Y Prim inicia o continúa la saga de Dato, de Canalejas, de Carrero, que cuando tenemos a un presidente de gobierno nos empeñamos nosotros en quitarlo de en medio. Sí, ese es el gran problema que España, la verdad es que, bueno, no España, pero sí los españoles se deshacen precisamente de sus mejores hijos, que son los que, su vida es su patria y sin embargo pues no se les reconoce. Y lo de Prim, lo del asesinato de Prim, que es casi de lo último que vamos a hablar ya, esas discusiones que hay acerca de esas 2, 3, 4 posibilidades de cómo murió. Recientemente ha fallecido un criminólogo Pérez Avellán, sí, Pérez Avellán, ha fallecido pues hace muy poquito, y este hombre mantenía una postura. La postura de Pérez Avellán, ¿qué le parece al general? No, para mí, nos costó discusiones muy fuertes con él, enteramente descabellada. Sí. Y los médicos que certifican la muerte de Prim son los mejores médicos que hay en Madrid, Sánchez de Toca, etcétera, que son médicos insignes. Hablamos ya de gente seria, porque estamos hablando de 1830 y pico, así que ya hablamos y Prim muere. Al principio las heridas no son graves y él pilla una septicemia porque lleva una pelliza de piel y la piel le infecta. Pero Prim en principio no está grave. Prim morirá en la cama porque una septicemia no es cogida a tiempo en aquel entonces, bueno, había otras cosas. La historia que lo deja en un momento solo y que entra alguien y que lo estrangula, etcétera, etcétera, entra dentro de la ciencia ficción. Para empezar, Prim estaba acompañado por su mujer la Paca, y la Pacagüero, que era una mexicana de narices, vamos, como que iba a dejarlo solo a Prim para que entrase un tío con una. Entonces, claro, él argumentaba como supuesto profesor de criminología, etcétera, que tenía unas huellas en la garganta. Las huellas que tenía en la garganta son de la cazadora, del uniforme que llevaba desde entonces, y como lo enterraron en el uniforme de gala. Bueno, yo vuelvo a decir nuestra confianza, y hay una certificación además de la
la Complutense de Madrid, estudiando y reanalizando los informes de los médicos que confirman claramente que murió de septicemia. Sí. Pero bueno, hay gente muchas veces, y yo creo que en eso Pérez Avellán se equivocó, y no nos hizo puñetero caso, porque yo formaba parte de la comisión PRIM y le quisimos demostrar por activa y por pasiva todo lo que había documentado y extrajimos lo que sea. Y él se había montado una lo siento porque los hombres a veces se equivocan, y él había montado pensado que lo habían sido, que habían bastante ya hicieron los que le metieron trabucazos en la calle del Turco. Esos eran los asesinos, y que no podían imaginar que se moriría porque las heridas no eran graves. Bueno, eso ya son otras cosas. Pero bueno, también daría para otra hora y media. Tú me estás aquí. Yo cuando tengo enfrente, aunque sea a través de la línea telefónica, a alguien a quien puedo estrujar como si fuese una naranja para sacarle la mayor cantidad posible de zumo, lo hago, porque yo me debo a mis oyentes. Que los oyentes sepan que claro, como diversificas, hablamos de memoria. Así que si me equivoco en alguna cosa y alguien sale algún sabio historiador que dice que no fue de septicemia exactamente, fue de no sé cuántos. No, creo que fue septicemia. Es que Pérez Avellán nos hizo perder. Intentamos hablar con ellos y hablar con él y con toda la cátedra de criminología de la Juan Carlos, y pensando que no era bueno ante la opinión pública española presentarle en estos momentos discusiones sobre el hecho. Así que nosotros queríamos exaltar la figura de Prim bastante bien, y lo hicimos detrás del Banco de España, en la calle del Turco, que se llama del Turco porque estaba allí en la embajada de Turquía. En la calle del Turco pusimos, porque en Madrid no había ni una puñetera placa que hablase del sitio donde mataron a Prim. Es que también somos la monda. Bueno, la comisión pusimos la playa, Banco de España nos ayudó, yo creo que incluso la pagó, y en la parte trasera suya, calle del Turco, en el sitio que fue escapuceado, pusimos una placa. Y hemos hecho un montón de homenajes, y sacamos la polca de Prim y representamos la música de su tiempo, hicimos un esfuerzo para esa biografía que hizo Emilio Diego sobre Prim, que es impresionante. Incluso representamos en teatro una obra referida a la muerte de Prim. Que hicimos lo que pudimos para ensalzar la figura de Prim. Claro, se diluyen los esfuerzos cuando tú quieres realzar una figura, los esfuerzos se diluyen, si en aquel momento aparece alguien diciendo no, es que su padre no era Pepe, era Juan, y empieza a discutir con cosas que se derivan de la intencionalidad que tú tienes para celebrar. Muy bien el Ayuntamiento de Reus, muy bien lo que hizo Reus y la Generalitat para restaurar su sarcófago, muy bien el cementerio, por el sitio donde está en ese momento enterrado, porque Reus estuvo mucho tiempo en Atocha, en la Basílica de Atocha, hasta que Reus consiguió que lo llevasen a su pueblo de nacimiento. Muy bien. Y estuvo en un cementerio normal y corriente, en el cual la humedad había dañado claramente a todo el sarcófago. Bueno, en este momento está en muy buenas condiciones, se conservó muy bien, por decir, el pueblo de Reus, que adora a Prim, muy bien su ayuntamiento y muy bien su gente. Bueno, pues voy a dejar de molestarle porque ya le he exprimido hoy bastante. Lo único que le pido para finalizar es su compromiso de que hablemos de Santo Domingo, que es un tema del que no habla nadie. Yo no conozco prácticamente nada y creo que me meto por todos sitios. De Santo Domingo no ha hablado casi nadie, no se sabe casi nada, y creo que tengo al otro lado de la línea una persona que nos puede poner muy al día, ¿no? De hecho, si mi director me escuchase, me diría ha incumplido compromisos adquiridos, ha viajado a Domingo. Menos mal que el viaje a Santo Domingo, que viajé, me pagué yo el viaje, si no mi editor me denunciaba. Sí. Y es un tema interesantísimo en la que la España extraña de una isla que está entre Cuba y Puerto Rico, dos islas florecientes, pero que aún eran florecientes porque contenían esclavitud, iba ya mermando pero tenía esclavos. Santo Domingo, que había conocido la pérdida de esclavitud en la época junto a Haití de la Revolución Francesa, que había sido utilizada como moneda de cambio en un montón de pactos. Los dominicanos tenían más que derecho, a pesar que España les había mal vendido de vez en cuando, porque quisieron volver a ser españoles, y escriben a Isabel II, le dicen a General Santana que quiere ser español, y nos pilla a nosotros también entre la lentitud de las comunicaciones y entre los tiempos de despachos y entre las incertidumbres. Él toma la iniciativa y se adelanta y declara un día viva Isabel II y viva España. Y entonces quizá con poca visión de futuro y con
con errores nuestros indiscutibles, y quizá porque Santana no representaba al 100% de su país, nos metemos en la guerra con ellos de 4 años. Y los batallones expedicionarios, tengo los censos y tengo la nos dejamos entre batallones de Puerto Rico, batallones de Cuba y batallones mandados, sobre todo infantería marina, mandados desde la península, estamos hablando de 18.000 bajas. Muchas bajas son. Y esto hay que sacarlo a flote y hacer un poco como yo hice con el libro Coche en China. El primer capítulo del libro Coche en China, no sé si lo tuviste, no sé si fuiste sensible cuando lo leíste. Sí. Yo empiezo en agradecimientos, en vez de agradecer al traductor, al locutor, al editor, etcétera, yo pongo agradecimientos y pongo la lista de revista de todas las personas que he encontrado en la investigación, cabos primeros, cabos, curas, médicos, lo que sea, porque el primer día del homenaje es a toda esta gente que yo he descubierto que murieron en Cochinchina, y hay 3 páginas o 4 del libro con esto. Pues con el caso de Dominicana pienso hacer el mismo estilo. ¿Quién en Dominicana? Y aparece Palanca otra vez, porque el pobre Palanca después de Indochina se va a la guerra de Dominicana, y luego aparecerá en Puerto Rico, luego aparecerá en Cuba, así que la hoja de servicios de Palanca es la monda. Sí, bueno, eso prometo hacerlo como homenaje a la gente que también Dominicana, obedeciendo órdenes de su gobierno, se fueron allí y se dejaron la vida. Bueno, pues tomamos la palabra y hablamos de un mes más o menos. ¿Le parece bien al general? Muy bien. Pues entonces ya lo único que podemos hacer es decirle adiós y agradecer enormemente el que nos haya tratado tan bien y se haya abierto a nosotros tal y como lo ha hecho. Muchísimas gracias. Un abrazo, buenas noches. Buenas noches. En la página 17 del libro de Cochinchina, el general Alejandre nos refleja una carta y la vamos a leer textual. Es la siguiente: al excelentísimo señor don Juan Prim, capitán general del ejército, conde de Reus, marqués de los Castillejos. Excelentísimo señor, a quien mejor que a VE puedo dedicar el humilde trabajo que con el nombre de reseña histórica de la expedición de Cochinchina doy a la estampa. VE, que colocado a la cabeza del ejército español, sabe a valorar mejor sus sufrimientos y energía, es hoy el único que comprenderá lo que allí padeció aquel puñado de valientes que, lejos de la madre patria, desnudos, sin víveres, respondieron también a mi voz, cuando el honor de su bandera y la noble emulación que con el ejército francés sostuvieron, los puso frente a numerosas masas enemigas en un país tan insalubre como inhospitalario. Si algo hicimos, si la patria algo nos debe, hoy que la España, a la mágica voz de VE, sacudió el yugo del gobierno que tan mal supo agradecer aquellos sufrimientos. Sepa, como pago y supo aprovecharse de ellos, los hombres que dispusieron aquella expedición, que opimos frutos debió darnos, y que tan mal supieron aprovechar. Recibid, mi general, con este libro, que tengo el honor de dedicar a VE, la seguridad de la alta consideración con que soy de VE apasionado. Carlos Palanca Gutiérrez.